Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio La Gran Pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Es un placer volver a reencontrarme con todos ustedes las noches de los sábados. En este primer programa hemos querido entrevistar a nuestro invitado fuera de los estudios de la televisión. Se trata de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que con 81 años lleva casi un cuarto de siglo dirigiendo una de las ciudades que dicen ser de las preferidas para vivir en Europa. Tuvimos la oportunidad de conversar con él en las instalaciones de la Fundación Pablo VI, donde el alcalde se formó en su época universitaria, allá por los años 60, y donde residió en el Colegio Mayor Universitario Pío XII. Con él hablamos de política, de educación y de las preocupaciones de los jóvenes y también de su principal pasión, la ciudad de Málaga. Paco de la Torre es un político que entiende la importancia de la comunicación en estos tiempos, también a través de las redes sociales. De eso hablaremos precisamente en la segunda parte, porque mañana se cumplen 20 años de la red social más popular, Facebook. Un aniversario que tiene sus luces y sus sombras, como estamos viendo en estos días en el Senado norteamericano, donde han sido llamados los principales dirigentes de las redes sociales mundiales para responder a muchos de los problemas que se han generado por ellas. También en el ámbito político, donde en muchas ocasiones se producen procesos de desinformación y de desestabilización de las instituciones democráticas. De todo ello hablaremos esta noche. Alcalde, bienvenido aquí a la Fundación Pablo VI, al Colegio Mayor Pío XII, a tu casa. Es un placer estar aquí. Un placer para nosotros. Muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos. Bonitos de hace mucho tiempo. Un cierto tiempo. Alcalde, muchas gracias por concedernos esta entrevista y muchas gracias también a los espectadores de La Gran Pregunta que nos están viendo aquí en la Fundación Pablo VI y en el Colegio Mayor Universitario Pío XII, que fue tu casa, ¿no? Hace 60 años. 60 años. 60 años, algo más. Un pelín más. Viniste aquí a Madrid desde Málaga, a este colegio mayor. ¿Por qué? ¿Por qué a Madrid? ¿Por qué a un colegio mayor cuando en aquella época pues quizás no se salía tanto, ¿no? De entrada en Málaga en ese momento no teníamos universidad. Así de simple. Increíble, ¿verdad? Es así. Una ciudad poco reconocida en su importancia y poco después se creó la Facultad de Económica dentro de la Universidad de Granada, ¿no? Eso ya es una razón. Yo había decidido estudiar, decidí joven relativamente, el agrónomo, ingeniero agrónomo, y tenía que hacerlo en Madrid, que era la única escuela que había en España, ¿no? Y además tuve la oportunidad de encajar como uno de los alumnos becados de la Escuela de Ciudadanía Cristiana que creó Ángel Herrera un año antes, justamente. Es más, ya el año 60-61 estuve en el San Pablo, mientras se construía este colegio, ¿no? 61 es cuando ya vinimos el grupo de 5 alumnos, 5 estudiantes de Málaga, que fuimos como la avanzadilla de la Escuela de Ciudadanía Cristiana, que además de nuestros estudios de la universidad, teníamos que escoger o Instituto Social de León XIII o Escuela de Periodismo de la Iglesia. Instituto Social de León XIII, que luego fue Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. De la Pontificia de Salamanca. ¿No? Yo escogí Sociología. Y esa fue la razón por la cual vine aquí, ¿no? Creo que la escuela fue, con la ciudadanía cristiana, una gran iniciativa de las muchas que tuvo Ángel Herrera, sinceramente. Creo que formarnos de una manera tan completa y estar como estaba siempre preocupado Ángel Herrera a lo largo de toda su vida, como sacerdote y obispo, pero antes inclusive como seglar, ¿no? En el tema de la educación, importante, clave. Y precisamente ¿cómo era ser universitario en aquellos años? ¿Cómo se vivía en un momento donde, bueno, eso que se creaban, por lo que dice del cardenal Herrera Oria, se pretendían crear esos espacios de diálogo, ¿no? Generación de diálogo en un momento políticamente diferente? Sí, evidentemente no era lo mismo que ahora, claro. Es obvio, ¿no? Pero yo creo que la condición de universitario en relación con la sociedad en que esté es un papel muy parecido. Tienes la sensación de que estás eso preparándote para ser luego útil a la sociedad, según tu vocación, según lo que luego puedas encajar con más sentido de la utilidad, y estás abierto a todo. En una etapa en la cual, al final de los decenas de los 18, 17, 19 años, 20, 21, etcétera, en la cual la capacidad de aprender y de dialogar y de entender a otras personas es grande, ¿no? Es evidente que con el tiempo te haces aún más maduro en cuanto a esa capacidad de diálogo y de entender, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita, como es el Colegio Mayor, te complementa mucho lo que aprendes en la propia escuela, en este caso de ingeniería, o en el Instituto de León XIII, con que es el diálogo con los propios colegiales que estudian otras materias, ¿no? Cada planta tenía su espacio de convivencia,
que siempre era muy grato de vivir. Y ese espacio o esos momentos de censura que teóricamente sobre la base de aquel régimen existían, ¿eso se vivía aquí o cómo lo vivía? Se vivía, evidentemente. Yo recuerdo la década de los 60 fue una década movida en el plano estudiantil, más en la segunda parte de los 60, 65 a los 70. Yo ya no lo viví, yo terminé en 65, me fui a completar mi estudio en Francia, en Rennes, sobre economía agraria, sobre el tema de desarrollo regional. Pero el año 62, me acuerdo con huelga de mineros de Asturias, los problemas que hubo luego en el 65 con la separación de Cátedra Tierno Galván, de Aranguren, todo eso creó malestar, ¿no? Había los centros docentes más, digamos, activos en esa materia, era sobre todo Derecho y Filosofía y Letras, que estaban un poco separados de ahora, ¿no? Las escuelas técnicas quizá eran menos activas en ese plano, ¿no? Pero sí vivía esos temas, efectivamente, yo, más de una manifestación. Teníamos aquí en la ciudad universitaria, en el camino de aquí a la escuela, vivía alguna que otra, ¿no? Y luego estaba la realidad de una España en la cual nacía ya Comisiones Obreras, el año 62, nació Cuadernos para el Diálogo. Yo recuerdo, hemos hablado de Cuadernos para el Diálogo aquí, los estudiantes, estábamos abiertos a lo que estaba pasando. Todos teníamos la sensación de que España iba a cambiar, evidentemente. No sabía cuándo ni cómo, era obvio que había una relación que tendría con el final biológico, físico, del entonces dictador, esa es la palabra, ¿no? Jefe del Estado, como que hablo, pero dictador, porque no había en España democracia, eso está claro, ¿no? Había una cierta liberalización, pero muy poca. Con Europa teníamos la sensación de que no era todavía europeo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora, felizmente, desde el año 78, con la Constitución, pudimos entrar en Europa el año 86. Y hablabas antes del cardenal Herrera Oria, el fundador de todo esto, que lo que buscaba era forjar líderes, ¿no? ¿Cómo te ha influido aquella formación en tu vida profesional, en tu vida de la política? Nunca lo he olvidado. Nunca he olvidado su enseñanza, leer sus textos a veces es muy ilustrativo, su interés permanente por el tema de la educación, que lo manifestó en Málaga como obispo cuando llegó y vio que había una cantidad de niños en zonas rurales diseminadas sin estar alfabetizados. Recuerdo la cifra de haber leído no hace mucho, 23.000 niños de un total de 30.000 que había en la zona rural diseminada de las Arquías, Serena de Ronda, un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces la formación en vista, orientar tu vida sin olvidar nunca que el bien común, el interés general, debe ser un lema que te acompañe. Me parecía muy interesante, educativo. Yo espero que eso, hágase lo que se haga, trabajes en el plano público, en el plano privado, nunca olvidemos que no perder la perspectiva del bien común, me parece enormemente útil para todos, para el éxito de este gran país que es España. Y hoy te has reunido con jóvenes colegiales, vas a tener la oportunidad también de charlar con ellos. ¿Cómo ves a la juventud de hoy? Yo lo veo muy bien. Es evidente que una juventud que llega a la universidad ha superado una serie de como diríamos, pasos sucesivos y por lo tanto está en condiciones de reflexionar y de ver la perspectiva y de tener una inquietud, ¿no?, sobre los temas, que siempre es muy agradable a los jóvenes hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero no nos deja de pensar que en este proceso, me consta como en Málaga, por ejemplo, y Andalucía, pues ha habido años atrás un porcentaje de abandono escolar muy alto, más del 30% de los jóvenes no terminaban la ESO y abandonaban. Acaban siendo jóvenes, han sido jóvenes, pero no han estado a nivel de universidad. A lo mejor no han hecho ni formación profesional, inclusive, ¿no? Nos queda mucho por mejorar en materia educativa, ¿no? Por lo tanto, esa pregunta que es general, depende de qué sector, claro. Pero hablando de jóvenes en un colegio mayor en Madrid, es obvio que son de un nivel de inquietud, de sensibilidad, vamos a decir, de la media para arriba, ¿no? Yo creo que una de las mayores preocupaciones que ponemos sobre la mesa es la educación. Creo que está en nuestro día a día y que tenemos que seguir apostando por el desarrollo de nuevas oportunidades en los jóvenes. A mí lo que me preocupa es que la vida que queremos tener no sea en España. Puede que vivamos mejor fuera de lo que es España que aquí, y es algo que me daría mucha pena porque yo disfruto mucho de lo que es nuestro país, me encanta nuestra cultura. Y yo creo que la política de hoy pues trata de conseguirlo o trata de verse que se consigue, pero en realidad de forma efectiva no consigue estar a la altura de las necesidades que podemos tener los jóvenes. Y en línea precisamente lo que estabas diciendo de esas dificultades de muchos jóvenes, ¿tú crees que como sociedad estamos preparando a nuestros jóvenes para estas muchas preocupaciones del siglo XXI que tienen que afrontar ellos? Yo creo que estamos perdiendo muchos años en lo que es el gran cambio educativo que España debía de haber abordado. Justo aprobada la Constitución, tiene que haber sido un esfuerzo de, en vías de consenso, seguir dando respuesta a los retos de España, ¿no? Íbamos a entrar en Europa, año 86, y Europa nos lleva ventaja en muchos aspectos.
en aspectos de nivel de vida, de verdad, ligado al tema educativo. Hay un estudio del Banco de España que lo demuestra claramente cómo el nivel de alfabetización siglo XIX se transforma en nivel de desarrollo 150 años después. Pero estaba ahí la evidencia, ¿no? Y en aquellos años justamente había abordado Finlandia un gran cambio, una gran revolución educativa. En los años 60 y se puso en marcha en los 70, buscando elevar el nivel del profesorado, a base de crear un prestigio para el maestro como figura esencial de una sociedad, ¿no? Porque ahí es donde nos jugamos el futuro. Primero, porque creamos más igualdad. La auténtica igualdad social y la cohesión social se establece si hay una educación de calidad para todos, ¿no? Y luego porque a nivel nacional, desde el punto de vista económico, inclusive la competitividad del país se eleva si el nivel educativo se eleva. En todos los sentidos. Tanto si se elige formación profesional, que luego puedes ir a la universidad, como si eliges una universidad directamente, tienes que procurar ir siempre al máximo nivel. Pero si en la primaria empiezas con un buen nivel, eso está garantizado. Pero si no lo hay, esa secundaria no será un éxito y puede haber un cierto abandono escolar. Y si la FP no está prestigiada, el alumno que está en secundaria no ve atractivo, ve difícil ir a la universidad, dice, por la formación profesional no le veo con claro la empleabilidad, cuando con la FP la empleabilidad es fácil y rápida si hacemos una FP de calidad y dual, sobre todo cuando las empresas colaboren ahí, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer en esa materia. No se ha hecho todavía. Bueno, gran cambio. Queda por hacer, sin duda. Una de las características que hoy define a los jóvenes, precisamente, es la rapidez, la inmediatez, todo tiene que ser para allá, ¿verdad? Sí. Y esto también ocurre en el ámbito de la política, ¿no? Buscamos mucho el resultado electoralista, el resultado cortoplacista, si me permites la expresión. ¿Cómo se compadece eso con un alcalde que lleva un cuarto de siglo dirigiendo, gestionando su ciudad, donde precisamente sus políticas son estrategias de largo plazo, son de reflexión, son de hacer una ciudad, de hacer ciudad verdaderamente, como decía Tierno Galván también, ¿no? Eso de hacer ciudad. ¿Cómo se lleva esto? Yo creo que hay que hacer, bueno, yo lo aconsejo cuando alguno me pregunta, un compañero alcalde, tener estrategia es bueno, esa visión de medio y largo plazo, pero tienes también que tener política para dar respuesta a los temas del día a día, temas que también a la gente le preocupan, pero de cara a lo que el ciudadano espera de un ayuntamiento. Buenos servicios públicos en general, que las cosas funcionen, las aceras estén bien, que las zonas verdes se cuiden, etcétera, etcétera. Pero la estrategia es esencial, ¿no? Y esa visión que alude de largo plazo es justamente la que ha faltado en materia educativa, ¿no? Si hubiera habido una visión de ese medio a largo plazo, yo creo que no hubiéramos podido plantear en España hacer ese cambio que yo añoro que no se haya hecho. Lo echo de menos, ¿no? Porque la educación no está en nivel nuestro, en el ayuntamiento, está a nivel Estado y las autonomías, pero sí veo la necesidad de que se haga ese esfuerzo, claramente. Podemos colaborar en lo que podamos, animar a las empresas que sean abiertas a la FP dual, crear prestigio a lo que es la educación, pero lo que es el cambio en esa materia no es un tema que esté en nuestras manos, evidentemente, ¿no? Pero sí se puede hacer compatible. La pregunta es el largo y corto plazo. Y es necesario hacerlo para dar respuesta a los retos que tenemos. Y en una ciudad, ¿no? Todas las competencias en el ámbito urbanístico, en el ámbito de los servicios públicos, se necesita una estrategia a largo plazo. Es evidente, es evidente. En el ámbito urbanístico tienes que ser luego bastante ágil, procurar que las leyes, ya no depende de nosotros, pero en fin, la aplicación de las leyes sea lo más ágil posible para que en este tema demos respuesta, por ejemplo, en Málaga, a la demanda de vivienda con una oferta de vivienda lo más amplia posible, tanto de todos los precios y sobre todo en la parte de vivienda de protección oficial, que haya también un ánimo y estímulo en los promotores privados de hacer VPO que se sumen a las que hacemos desde el plano público, ¿no? Alcalde, se preguntarán los espectadores cómo entró en política, cómo le llevó a la política. Pues con mucho gusto lo contesto. Yo, cuando yo estaba aquí ni se me pasaba por la cabeza. Estudiaba, etcétera, veía, reflexionaba sobre los temas y los problemas que puede tener una sociedad, pero no era estimulante el momento político para entrar, eso es evidente, ¿no? Yo terminé los estudios aquí, como decía antes, fui a Francia, volví, estuve trabajando en Córdoba en un centro de investigación agraria, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y el año 69 mi padre, que en paz descanse, tuvo un problema de salud, falleció de una operación, tema oncológico, y somos 8 hermanos, yo soy el segundo, mi hermano mayor, ingeniero naval, trabajaba ya en Galicia, era más difícil para él ir a Málaga, y yo dejé Córdoba y fui a Málaga por ayudar a la familia, en la medida en que había algunos hermanos todavía en etapas de bachiller. Y en esa etapa que estuve trabajando como profesional libre, recuerdo que
nada más llegar conocí a los compañeros de mi padre que habían creado todos juntos la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga. Se creó el año 68, antes aludía que Málaga no tenía universidad, porque el 68 en España se crearon 3 universidades nuevas, después de décadas de no hacer ninguna. La Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y Bilbao. Del sur de Madrid ni una. Pero Málaga era la ciudad más grande de Europa que no tenía universidad. Tenía más de 300.000 habitantes, no había otra mayor sin universidad. La reacción de la ciudad fue muy intensa y a pesar de no haber libertad ni democracia, se constituyó una asociación que le costó un poco ser inscrita, pero es obvio que no había ninguna razón para no inscribirla, y tuvo centenares y más de 1000 de socios, un movimiento potente ciudadano. El Málaga, por su universidad, como letrero, tenían todos los coches de Málaga, todos los comercios de Málaga. Y era su misión principal, ¿no? Eso es lo que hacía, animar a eso. Animar a... Y esta asociación me invita a que cubra el hueco de mi padre, me incorporé a ellos, un grupo de profesionales espléndidos, generosos con su tiempo, y cuando llegan unas elecciones locales de la etapa aquella, que había un tercio de concejales por lo que era corporaciones o colegios profesionales, me plantean que me lance a esa función en base a, desde la vida local, ayudar al nacimiento de la universidad. Y acepté, ¿no? Y estando en esa tarea, a las pocas semanas, el gobernador civil, entonces un hombre realmente bastante abierta, me planteó si aceptaba ser presidente de la Diputación. Entonces era decir, los temas políticos. Porque llevaba tiempo amplio el anterior presidente. Le dije que lo pensaría, que no me veía en un tema que no fuera algo parecido a lo que era Europa. Digo, si España va camino de ser, había estado en Francia, había visto lo que es un país democrático y libre, con prensa libre, etcétera, como es natural, y además lo sabíamos sin tener que ir al país, pues entonces me bajaré de ello, ¿no? Pero lo pensé 24 horas y dije que sí. Y estuve desde el 71 al 75 en este tema, ¿no? Hice bastantes cosas por la universidad, por cierto, el Colegio Universitario de Málaga, la búsqueda de terreno, la llegada de la Facultad de Medicina, que fue la primera que se construyó. Ayudamos muchísimo, lo hicimos conjuntamente desde Diputación y Ayuntamiento, y como trabajamos en aquella etapa de colaboración de las dos entidades locales. Al final del 75, y ya en el momento en que Franco estaba para casi fallecer, se plantea unas elecciones, sorprendentemente, que no se habían hecho antes, de presidente de Diputación y alcaldes de capitales de provincia, yo creo que con la intención de, en las Cortes de entonces, cambiar un poco la tendencia de lo que podían ser mentes más liberales, a que consideraban abierto de mente, y lo era de hecho, con gente más inmovilista, ¿no? Y bueno, consiguieron que saliera de la Diputación. Empaté a votos, porque yo acepté presentar una candidatura, teniendo que dimitir de presidente, hice la campaña desde casa, ¿no? Contra el subjefe del movimiento, que ganó y que luego pues votó que no, a la ley de reforma política, ¿no? Bueno, eso me hizo sensibilizarme mucho a la necesidad de ser esforzado y comprometido con el tema del cambio político, ¿no? Si lo tenía claro de antes, pues entonces más todavía. Me parecía que había como cierta manifestación de un búnker, se llamaba entonces, con fuerza. Luego no era tan fuerte el búnker, pero mostró ahí un poco cierta fuerza, ¿no? Y entonces apoyé a lo que era Reforma Democrática, que había planteado Fraga Iribarne, pero Fraga luego en el año 76, cuando crea Alianza, a mí me parecía que eso era en aquel momento como irse demasiado hacia la derecha. Mi visión era más de centro, más centrada. Creía que había que hacer un equilibrio entre lo que podíamos llamar centro-derecha y centro-izquierda, ¿no? Y de hecho, hoy el Partido Popular es un poco lo que se creó en aquel momento, claro. UCD. Yo estuve en UCD, estuve a través del Partido Socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez, el correspondiente a Andalucía, que se creó, yo fui uno de los fundadores, con Arturo Moya, con alguno más también, y la etapa de UCD fue una etapa preciosa, ¿no? Muy difícil, muy complicada, con los grandes retos que tiene España, pues mismo. Esa fue mi entrada en la política. Esa fue la entrada. Y en todo este periodo de la política que has vivido, yo te escucho muchas veces, y antes lo decías en la entrevista, hablar del bien común, ¿no? De la buena política. El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti habla de la buena política. ¿Qué es para ti la buena política, hacer una buena política? Es gobernar para todos, gobernar con todos, ¿no? Y crear una buena colaboración de administraciones de una manera leal, ¿no? Y saber hacer también una colaboración público-privada, ¿no? Que la gente se esté participando, ¿no? Yo creo que uno de los temas que nos ha faltado en España, antes hablaba, por tú y yo, después de UCD, que fue el año 82 cuando terminó, he guardado un largo luto a UCD, 13 años, hasta el 95, he vuelto a la política local de Málaga, ¿no? Pero volviendo al tema que me preguntabas, lo que quiero decir es que justamente el tema local, el tema de tener más competencia en el ámbito local, me parece que es un defecto de nuestra estructura actual democrática. Se tenía que haber aprovechado el gran cambio, la gran transformación que supuso la descentralización autonómica, pasar competencias y presupuestos del ámbito central, un país muy centralista que era España, al ámbito autonómico, tenía que haberse
completado con que muchas de esas competencias podían haber pasado al ámbito local. Bajaran al ámbito local. Somos los ayuntamientos españoles los más débiles de Europa, medidos en euros habitante año. Esa moneda única nos permite hacer esas comparaciones. Hay un estudio del Consejo de Europa, que tiene la sede en Estrasburgo, que analiza el grado de autonomía local de los municipios europeos, medido de esa manera, ¿no? Y nosotros tenemos como la 10ª parte, 10%, de lo que tienen los municipios escandinavos, la 4ª parte de lo que tienen los municipios de Centro Europa, y estamos los últimos de la lista, España. Esa es la realidad. ¿Cómo se compensa eso? Que ahí es muy difícil, porque ya has creado en cada capital autonómica los servicios centrales, están solidificados. ¿Cómo ahora transforma ese tema? Porque ante Madrid que sacaba las competencias y el personal también, inclusive, ¿no? Es complejo. Se puede hacer algún esfuerzo en esa dirección, pero sobre todo se compensa con una buena colaboración, leal colaboración entre los planos local, autonómico y nacional. Esa es clave. Pero entiendo que también hace falta, o sea, esa colaboración de los tres registros, de las tres administraciones, también requiere un pacto entre los grandes partidos. ¿Cómo puede ser que seamos incapaces de pensar en un pacto entre los dos grandes partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen la mayoría de los votos? O sea, es que nadie lo entendería. Sí. Antes aludía que cuando se aprueba la Constitución y nos encaminamos hacia Europa, tiene que haberse hecho un gran pacto en materia educativa, por esa razón. El tema local, obviamente. Claro. El tema financiación de partido, que tantos dolores de cabeza ha hecho la democracia española. El tema catalán, a ver, tiene que ir presente. El tema catalán estuvo en la República muy vivo, muy presente, ¿no? Intervenciones de Ortega, Gasset y de Azaña, las Cortes de entonces son conocidas, ¿no? Y esa conllevanza que decía Ortega que había que tener nosotros con los catalanes y los catalanes con el resto de España, ¿no? También, ¿no? Tener mecanismos de esa información compartida y coordinación hubiera sido bueno de los dos partidos. No estar UCD quizás hizo más difícil, porque la cultura de pacto y de consenso que tiene UCD se perdió al desaparecer, ¿no? Entonces, PP ha tenido que recuperarla, esa cultura. Y el Partido Socialista sí la tuvo, y es una pena que la perdiera, en alguna medida, ¿no? Yo creo que estas cosas, para recuperarla, tiene que ser a base de plantearnos grandes retos en la sociedad española. La educación podía ser una. Podía ser uno un de gran ellos, motivo, ¿no? para crear una conciencia y una ansiedad de grupos de reflexión en cada de los grandes, de los dos partidos grandes, ¿no? En las últimas elecciones y las penúltimas escribí algún artículo de cada una de ellas sugiriendo ese tipo de actuación. Claro. Reflexionar a ver qué hay que pedir o plantear para que este grupo se pueda abstener para que gobierne, o al revés, y ver que al final no debe ser tan difícil. O sea, tratar de evitar los pactos con posiciones extremas. Evidentemente el Partido Socialista tenía que haber optado. Es que lo contrario, alcalde, supone quedar en manos de grupos minoritarios más extremos, ¿no? Esta semana precisamente estamos viviendo toda la aprobación de la amnistía por parte del Congreso. Todo el movimiento nacionalista catalán sigue muy vivo. En fin, al final estamos en una situación muy complicada, ¿no? Lo es, evidentemente. Es una situación que ahora se ve, esta posición, vamos a decir, extrema, o de máxima, yo diría máximo desgaste para la Constitución. La Constitución, que fue tan importante y que es tan importante, tenemos que procurar no desgastarla, protegerla, reforzarla. Y eso se refuerza a base de buen gobierno. Claro. No más que eso. Hacer cada uno lo que tenga que hacer y hacerlo bien. Y hacerlo colaborando con los demás niveles. Y evidentemente las elecciones, cuando fueron las del 20 de noviembre, me parece, quiero recordar, del año 19, el Partido Socialista podía haber girado hacia su derecha en vez de girar hacia su izquierda y hacia los partidos de carácter independentista, ¿no? Porque eso queda un gobierno muy condicionado. Y eso en el año 23 se ha agudizado. Ya tenemos aquí ese escenario de esta semana, ¿no? Realmente un escenario impensable cuando se estaba haciendo la Constitución. Y todo eso obliga a reflexionar, y aquí los historiadores y los analistas políticos tienen que profundizar en ello. ¿Cómo se ha podido llegar a este punto? No, precisamente por eso, porque al final un periódico, cuando uno abre el periódico, un gran porcentaje de las páginas redundan en estos temas cuando deberían de redundar en aspectos como los que estabas contando, alcalde, de la educación, de la financiación de las comunidades autónomas, etc. El tiempo de los gobernantes y el tiempo de la sociedad es limitado. Y tenemos que aprovechar las cosas que son importantes. Sin duda. Y no hay problemas que se generan por no llevar quizás una estrategia la mejor
para lo que es el bien común y el interés general, ¿no? El interés personal o partidario debe quedar al margen, evidentemente. Y hablando de cosas importantes, vamos a hablar de una muy importante con el alcalde de Málaga, Málaga, ¿no? Málaga está de moda, Málaga, todo el mundo quiere vivir en Málaga. ¿Qué le pasa a Málaga? ¿Por qué es la ciudad preferida ahora mismo? Bueno, primero porque tiene las condiciones naturales espléndidas, ¿no? Yo lo vi antes, aludía a Ortega y Gasset en relación a los discursos, a las intervenciones que tenía sobre el tema catalán, pero ahora voy a aludir sobre las palabras de Ortega y Gasset sobre la luz de Málaga. Ortega estudió bachiller en Málaga y años después, en El Imparcial, que dirigía el padre, me parece, y fundó su padre, Ortega Munilla, escribía algo sobre la luz de Málaga, ¿no? Y quedó impactado. Y yo cada vez que noto esa luz maravillosa de la ciudad, a diario, y cada vez que veo cómo el sol al salir y el sol al ponerse, la luna también, en sus movimientos similares, en otros momentos del día, ¿no?, se reflejan en las aguas del Mediterráneo, de la bahía de Málaga, eso es maravilloso. Esas condiciones naturales de clima, de paisaje, de las colinas cercanas al mar, de también la acogida de la gente, muy hospitalaria, los malagueños. Si le añadimos un cuidado en la ciudad para que los malagueños disfruten de su ciudad mejor, la ciudad accesible, cómoda, dotada de buenos servicios públicos, dotada de un equipamiento cultural potente, museos como Muestras de Agrotenga. Yo recuerdo en mi etapa de pequeño, no teníamos esas ofertas, ¿no? Instalaciones deportivas que tampoco existían. Entonces, todas estas cuestiones de haber vivido una etapa de una dificultades económicas presupuestarias, todas las administraciones, evidentemente, estoy hablando de los años de mi infancia y de mi adolescencia, comparado con hoy, ofrecer todas esas perspectivas, inevitablemente eso a la gente de fuera le atrae mucho también, sea en forma de vocación de turista, sea en forma de vocación de vivir, invertir y trabajar en Málaga, ¿no? Entonces, a una empresa que se instale en Málaga no le es nada difícil, además de, digamos, apoyarse en el talento local, que tenemos que tener buenos centros de enseñanza para ello, traer talento de fuera, si el talento local no es suficiente. Primero el local, evidentemente, local, regional, español y luego de cualquier país, porque la gente, eso de vivir en Málaga, le ilusiona, le atrae. Se enamoran de la ciudad. He conocido expresiones y palabras dichas por ingenieros belgas, me acuerdo, que trabajaban en Oracle, en Málaga, y era una cosa de decir al final uno de ellos que Málaga es una ciudad completa, ¿no? Que tenía todas las ventajas. Bueno, es que tecnológicamente va como un tiro también. Pero ¿no? eso es lo que te permite tener esa fuerza en el plano tecnológico, ¿no? Ahora, claro, reforzada con la última noticia del Centro de Microelectrónica vinculado a Loaina, ¿no?, que es el mejor que hay en el mundo, ¿no? Y las noticias de estos años últimos de tanto Google como Vodafone, en fin, todas las empresas que han ido eligiendo Málaga en materia de ciberseguridad y en otras líneas, otras verticales de ¿Y los proyectos de futuro cuáles son los más inmediatos? Muy rápidamente. Hay muchos. Primero, un auditorio que Málaga no tiene. Tenemos un teatro del siglo XIX, tiene 150 años, algo más. Complejo el tema, pero en fin, es una de las tareas que ahí tenemos que sumar voluntad de todas las administraciones. Estos temas tecnológicos que acabo de comentar, como el IMEC de Loaina. En movilidad tenemos que mejorar, movilidad más sostenible, con infraestructuras también. El tema del agua es un tema que tenemos muy pendiente, con la sequía muy... hemos tenido una reunión el 5 de septiembre muy importante, en el comienzo del mandato de las corporaciones locales, después de las elecciones últimas, que municipios del área metropolitana de Málaga, que no existe ese concepto administrativo allí creado, solamente me parece ahí en Madrid y Barcelona, eso en toda España, de reunirnos para hablar de agua, de movilidad y de vivienda, porque son retos que se pueden resolver mejor si trabajamos conjuntamente. Esa colaboración que decíamos, hagámosla en el nivel local. Eso animamos a que la Diputación, que es local, esté también en el tema, y así fue. Animamos a que la Administración regional esté ahí también, y los temas que sean necesarios, la nacional. Si trabajamos de una manera ejemplar en esta materia, y nosotros luchamos en el agua, contra las fugas de agua que tenemos, y procuramos compartir agua, estamos dándole 300 litros por segundo a la Sarquía, a la historia de Málaga, porque podemos hacerlo, porque hicimos una gran revolución en materia de agua en Málaga en el año 2005, ¿no? Es un tema largo de contar. Y en materia de vivienda, es algo parecido. La oferta de vivienda tiene que surgir desde nuestro municipio, pero si por razones, antes decía, de topografía, de colina, nos falta suelo, tenemos todavía suelo, pero si nos faltara, también los municipios colindantes colaboran en ello, porque la gente vive en un sitio y trabaja en otro. Eso es muy habitual, ¿no?, en la zona de Málaga. En definitiva, el trabajo conjunto en cooperación para esos temas, la movilidad es absolutamente necesario igual, ¿no? Tú tienes que prever una vial, unas nuevas vías de ronda exterior, o hacer un proyecto, como estamos estudiando, de tren entre Málaga y Marbella, complementario del que hay Málaga-Fuengirola. Tiene que haber una coordinación entre los municipios para ver cómo se hace y cómo se articula, evidentemente. Y, alcalde, cuando te están viendo ahora los espectadores están diciendo, pero ¿cómo puede ser con esta edad, no vamos a decir la edad, qué vitalidad, qué fuerza, cuál es el secreto de todo esto? Pues para mí el secreto está en la pasión por Málaga. Yo soy un enamorado de Málaga y siempre he sentido que Málaga ha sido muy olvidada
muy olvidada por la administración central y la regional durante muchos años. Ahora la administración regional tenemos gente que sí conoce Málaga, que además de saber lo importante que es el Guadalquivir, que lo es, el Guadalquivir con Sevilla y Córdoba, también sabe lo importante que es el litoral mediterráneo con Málaga y Almería, y también la perimetría con Granada y otras ciudades, ¿no? En definitiva, Andalucía es grande y plural. Por eso, siendo tan grande y teniendo municipios maravillosos de potencia de habitantes, es más negativo todavía que no se hubiera hecho aquí la descentralización. Porque una descentralización en el ámbito local tiene más fuerza si tú tienes municipios de cierta potencia para poder trabajar bien, que se puedan coordinar, ¿no? Digamos que son oportunidades que Andalucía perdió tontamente por ser centralista. En fin, eso es el gran arranque de la vida autonómica de Andalucía. ¿Y piensas retirarte de la política? ¿Qué hay algo después de la política o no? Bueno, depende de lo que les tires de tiempo, ¿no? Yo en estas cuestiones, ya a la perspectiva de edad que tengo, que he cumplido los 81, parece que 81. En diciembre, comprenderás que me planteo las cosas, en esto ha sido un cierto corto plazo. Tengo visión me gusta tener de largo plazo, pero a las preguntas que me hacen no puedo responder. Depende de la salud, eso depende de cómo te cuides en cuanto a hacer deporte, es fundamental. Yo recomiendo que haces deporte todos los días, aunque sea caminar solo, y de vez en cuando nadar, eso es esencial. Y luego, si tú tienes pasión por los temas, si lo conoces y te sientes útil, eso es muy importante. Una vez recordé haber aprendido de los japoneses esa palabra, ikigai, quiero recordar que era sentirse útil. Sentirse útil. Y los japoneses alargan mucho su vida activa, inclusive una vez jubilados, porque se siguen sintiendo útiles, que pueden ayudar a resolver temas de la sociedad. Si te sientes útil, sientes la inclinación. Quizás despedimos muy pronto a los mayores, ¿verdad?, de la sociedad. Yo creo que sí, yo creo que hay que conservar. Tenemos un grupo de seniors en Málaga para justamente algunos temas ayudarnos a reflexionar, ¿no? De gente ya jubilada, pero con una capacidad grande de experiencia y tal, que no son muy útiles, ¿no? En definitiva, dependerá de muchos factores, pero si te sigues sintiendo útil, estás dispuesto a ello. Pero llegará un momento en que tu capacidad física y biológica llegará a un límite en que empezará a decaer, por decirlo de una manera. Todavía no me siento en ese declive. Evidentemente no tengo hoy la capacidad de correr como tenía hace 20 años, ¿no? Pero queda mucho alcalde todavía, Málaga. Bueno, dependerá de todos esos factores. Pues, pero alcalde, me siento muy feliz, muy a gusto trabajando por mi ciudad. Desde luego que sí, desde luego que sí. Alcalde, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y ahora continuamos hablando de tecnología, aprovechando que es el 20º aniversario, el 20º aniversario de Facebook. Hablaremos de tecnología, de cómo las redes sociales influyen también en la política, como hemos hablado con el alcalde. Muchísimas gracias. Es un placer. Esta semana, su fundador, Mark Zuckerberg, ha sido requerido por el Senado norteamericano junto a responsables de otras plataformas para rendir cuentas acerca de los efectos nocivos de unas redes que apenas 20 años han pasado a ser casi imprescindibles. De surgir inicialmente como una red de amigos, se han convertido en el centro de nuestra vida. Con ella nos relacionamos, vendemos nuestros productos, nos informamos, buscamos pareja o generamos opinión. También las redes sociales han tenido un fuerte impacto en la política y no siempre los efectos han sido los deseables, con procesos de desinformación y de desestabilización democrática. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional, experto en temas de campañas electorales. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Y con Sara Lumbreras, científica, profesora titular de la Escuela de Ingeniería en ICAI, en la Universidad Pontificia de Comillas, y diriges, ¿no?, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, creo que lo he dicho bien. Sí, perfectamente. Sara, buenas noches. Igual. Pues vamos a hablar de redes sociales, del impacto de las redes sociales en la política. Se suele decir, Rafa, que una de las fechas un poco determinantes para todo esto fue la campaña electoral de Obama, ¿no?, en el 2008, el famoso Yes We Can, ¿no? Y luego también con Trump en el 2016, el American First. Lo bien cierto es que las redes sociales tienen impacto en la política. Sí, o sea, yo creo que en el análisis del impacto de las redes sociales en la política hay como dos grandes etapas. Una inicial, que tiene su momento cumbre, como dices, en Obama, en la que pensábamos que realmente la tecnología venía a salvar a la democracia y habíamos puesto todas nuestras esperanzas de participación, transparencia, pensando que todos los problemas que podía tener la democracia a principios del siglo XXI iban a ser solucionados por la democracia. Y en estos movimientos pendulares típicos de la historia hemos pasado justo a lo contrario, a otro momento que mencionabas, que tiene una doble cara, la cara de Trump y la cara del Brexit, en el que de repente de la noche a la mañana la tecnología se convierte en el enemigo principal de la democracia, hasta el punto de que hay
pues personas como la Premio Nobel María Reza, que hablaba de que estamos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia. Me parece que evidentemente se ha demostrado que ni uno, o sea, que ni la tecnología salvaría la democracia, sino que la democracia tiene que salvarse a sí misma, ni es, en mi opinión, la que la va a destruir, sino que es un elemento más que hay que tener en cuenta y que tiene, o sea, que tiene verdaderos peligros, pero que no que no podemos convertirlo en algo que venga a destruir la democracia. Y Sara, ¿tú crees realmente, porque los políticos sí que están convencidos de ello, que tienen ese papel directo, las redes sociales, son mucho más directas hacia el ciudadano y son capaces de influir mucho más, de una manera mucho más determinante en los ciudadanos a la hora de llegar a los procesos electorales? Hombre, desde luego, como cuando teníamos los medios de comunicación de masa, simplemente televisión, prensa, ya los políticos eran capaces de llegar al ciudadano. Otra cosa es que las redes sociales nos cambian completamente el juego desde el minuto en el que el ciudadano puede darle me gusta, no me gusta, y puede comunicarse de manera directa con el político también. Nos cambian cómo vemos la valoración de las acciones políticas que se toman, nos cambia cómo estimamos cómo estas acciones van a influir en el electorado y también nos dan lugar a poder influir de manera mucho más directa. Y Rafa, tú que eres experto en temas de campañas electorales, que has vivido muchas campañas electorales, ¿las redes sociales pueden determinar el resultado final del proceso? Yo creo que hay que distinguir 2 cosas. El impacto directo, como señalabas antes, donde en mi opinión es muy reducido, y ahora veremos. Lo que pasa es que, aunque sea reducido, puede ser determinante. O sea, en un momento donde se retrasa cada vez más la decisión del voto y es más grande el número de personas indecisas hasta las últimas 72 horas, un pequeño impacto de un 1 o un 2%, que podríamos considerar reducidísimo, puede acabar siendo determinante y acabar decidiendo una decisión en un lado o en otro. Entonces, creo que el impacto es reducido, pero es determinante, aunque pueda parecer contradictorio. Y por otro lado, y yo creo que es donde está más el juego, hay un impacto a medio o largo plazo por el que cambia la propia dinámica de la política, generando unas dinámicas en las que hay una mayor fragmentación, una mayor polarización, que en cierta forma y en gran medida tienen su causa en las redes. Entonces yo creo que hay que diferenciar los efectos directos de los efectos indirectos y, en mi opinión, son más graves los indirectos que los directos. Las estrategias que se suelen hacer en las campañas electorales, tradicionalmente se decía que requieren mucha financiación, ¿no? Pero se ha demostrado, y se ha demostrado a través de determinadas plataformas, incluso partidos políticos recientes, que muchas veces con redes sociales se puede hacer una estrategia con una financiación muy reducida y muy directa. Como experta, Sara, que eres en todos estos temas, ¿qué es necesario para hacer una buena estrategia de redes sociales en estas campañas? Pues es redes sociales que nos proporcionan la información y nos proporcionan el acceso a los ciudadanos, y es necesaria también inteligencia artificial, que ahora mismo con inteligencia artificial es como podemos realmente analizar los datos a los que antes no teníamos acceso y poder realizar esas estrategias, esas campañas realmente focalizadas en los indecisos. Y podemos centrarnos en realmente llegar hasta ellos con un mensaje que puede estar incluso personalizado de acuerdo con sus intereses y con sus preocupaciones. Y lo que es más, podemos desarrollar esos mensajes utilizando inteligencia artificial con muy poquitos recursos. Ahora el esfuerzo que hace falta es menor también para desarrollar los contenidos que se pueden hacer. Pero los espectadores que nos están viendo dicen, bueno, pero sí, pero ¿cómo se llega con las redes sociales? ¿Cómo se sabe que esos son los indecisos, que estos son los convencidos? ¿Cómo se sabe todo eso? ¿Cómo se diseña esa estrategia más dirigida? Sí, claro, ya con el escándalo de Cambridge Analytica nos dimos cuenta de que utilizando datos de los perfiles de redes sociales era posible comprender bastante bien o sea, por los propios datos que tenemos nosotros. Por los propios datos que tenemos y que se pueden localizar. En el caso de este perfilado se hace con datos que uno tiene sobre lo que te gusta, lo que te preocupa, las cosas que tú ves, las cosas que publicas, y también con los contactos que tú tienes. Al final se hacen perfilados psicográficos, que se llaman, y a partir de esto se puede realmente tener una idea muy buena de cómo es la persona. Se publicó en el 2019 un estudio en el que se probaba que utilizando este tipo de datos se podía predecir mejor cómo iba a actuar una persona ante situaciones simples que lo que podían saber los amigos de la persona.
O sea, que preguntando a los que te conocen no se llega a información que luego demuestra ser tan veraz como conociéndote a través de estos datos, lo cual nos pone en evidencia realmente la necesidad que tenemos de privacidad y de controlar estos datos que aparecen de nosotros en las redes. Lo importante que es cada vez que le damos a las cookies, ¿verdad? Sí, no sabemos lo que estamos exactamente. diciendo con todo ello, ¿verdad? Sí. Desde un punto de vista, Rafa, más político, porque el análisis que ha hecho extraordinario Sara desde ese punto de vista tecnológico, desde un punto de vista más político, en esa estrategia que decía Sara, ¿cuáles son los elementos claves que debemos de introducir en esa estrategia? O sea, yo creo que como lo ha descrito Sara, lo primero es la escucha, o sea, es conocer a las personas, y yo quería añadir un matiz que simplemente corrobora lo que ha dicho Sara, pero hay datos de que más o menos las plataformas tienen de cada uno de nosotros una media entre 2.500 y 3.000 rasgos como consecuencia de nuestras interacciones. La pregunta sería, ¿nosotros seríamos capaces de describirnos con tantos rasgos? Lo que quiero decir es que no es que solo las plataformas nos conozcan mejor que nuestros amigos, sino que nos conocen mejor que nosotros mismos. Y eso tiene una trascendencia esencial en el ámbito de la política porque es capaz de llegar a nuestro subconsciente, que probablemente nosotros no seamos capaces de, o sea, no hayamos sido capaces de reflexionar y analizar sobre el mismo. Y por tanto, no actúa tanto sobre nuestras decisiones racionales, sino sobre las decisiones que genera nuestro subconsciente. Y por eso es mucho más eficaz, porque no nos damos cuenta, por decirlo de alguna manera. O sea, esas interacciones que son reales y son muy potentes, pasan desapercibidas, pero influyen de forma determinante en nuestro comportamiento. Entonces, lo primero sería la escucha, o sea, es esa recopilación de datos, de comportamientos que permite conocer a cada uno. Hay un dato que yo siempre cuento, que es el padre de la consultoría política moderna, que es Karl Rove, cuando inicia o cuando traslada la segmentación al ámbito de la política en los años 80, presume de que es capaz de generar hasta 70 versiones del mismo mensaje. Barack Obama en el año 2012, donde desarrolló una campaña de segmentación a través de emails muy potente, hablaba de 7.000 versiones. Ahora mismo en Estados Unidos podríamos estar hablando de 70 millones de versiones, porque realmente, como decía Sara, hay una verdadera personalización. El incremento es progresivo, o sea, es exponencial. En segundo lugar, una vez que tenemos la escucha, hay que generar los mensajes. Y ahí lo que se ha producido como consecuencia de la inteligencia artificial es una auténtica industrialización. Hasta ahora, los mensajes había que prepararlos y después grabarlos, aunque parezca una tontería. Entonces tenías que poner al líder, si querías que fuera más eficaz, más directo, a grabar. Hay casos hasta simpáticos de líderes imitando los acentos de cada provincia o de cada región para tratar de resultar más cercano. Ahora mismo, si tú le ofreces a las herramientas suficiente material para alimentarse, o sea, discursos de la persona, la máquina te lo genera automáticamente. O sea, si le das imágenes, hasta le puedes poner sonido de voz y texto, y el canario, ¿no? No, o hacerle hablar en inglés, como hemos visto recientemente. Claro. Entonces, si tú le ofreces imágenes, texto, o sea, imágenes, sonido y texto, la generación del mensaje es automática, pero además está industrializada y, por tanto, no tiene límite. Y además no tiene límite, como también decía Sara, presupuestario, porque estos servicios antes se ofrecían por 4 o 5 millones de euros, nos han llegado a ofrecer en campañas hace 3 o 4 años. Ahora es que no digo que lo puedas hacer con herramientas gratuitas para ser eficaz, pero lo puedes hacer por unos costes que son mucho menos de una décima parte o una veinteava parte. Es lo que decía, que al final se generan estrategias con una eficiencia tremenda por poco dinero, con una financiación muy reducida. Sí, te cambia de forma radical las propias reglas de la campaña, porque llega un momento en que podemos imaginarnos la campaña como una batalla entre máquinas y no tanto como una batalla de grandes asesores o de grandes candidatos. Entre ideologías, ¿verdad? Exacto. Y desde el punto de vista del ciudadano, porque estamos hablando de la campaña dirigida por vosotros cuando dirigís estas campañas electorales, pero desde el punto de vista del ciudadano, ¿no crees, Sara, que el ciudadano tiene también más poder en el sentido en que las redes sociales, yo puedo con las redes dirigirme directamente a los políticos, dirigirme al presidente del gobierno directamente? ¿No tiene más poder el ciudadano? Hombre, desde luego puede dirigirse directamente al político y ese mensaje se puede viralizar, con lo cual puede llegar a un número de personas que antes no podíamos ni soñar. Otra cosa es que esto se utilice bien y esté bien gestionado. Ahora mismo, claro, podríamos hablar de que nos estamos moviendo hacia una democracia más participativa a través de esta participación o de otras plataformas,
pero podríamos discutir si realmente está teniendo un impacto positivo. Hay mucho potencial, sobre todo en los entornos locales. Pues, por ejemplo, nosotros estamos trabajando bastante en cómo incluir a las personas en las decisiones energéticas locales, comunidades energéticas, por ejemplo, pero a nivel nacional esto resulta bastante más complicado. Eso que dice Sara, teniendo un catedrático de Derecho Constitucional en la mesa, que es un lujo, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final es verdad que esto, en cierto modo, trastoca el concepto de democracia, ¿no? De esa democracia representativa a la democracia directa, esas democracias directas clásicas griegas, ¿no? Es que, o sea, yo creo que hay que asumir que el diseño de la tecnología afecta al diseño de la sociedad. Efectivamente. Y en último término, si afecta al diseño de la sociedad, acaba afectando al diseño de la democracia. Ajá. Y por tanto tiene un efecto directo. Yo creo que hay una cosa relevante, que insistimos mucho en que la tecnología favorece la relación directa, pero creo que no es del todo cierto. O sea, creo que hemos creado, y los consultores probablemente hayamos tenido parte de culpa, una falsa sensación de relación directa entre el ciudadano y el político, o el político y el ciudadano, cuando realmente las relaciones siguen siendo intermediadas. Siguen siendo intermediadas por otros mecanismos, y por otros mecanismos que probablemente estén más ocultos. Y a mí me recuerda, siempre que hablo de este tema, a la famosa frase de C.S. Lewis en Cartas del demonio a su sobrino, donde decía: el gran éxito del demonio es hacer pensar que no existía. Pues con la intermediación pasa lo mismo. O sea, el problema es que pensamos que hay una relación directa que está absolutamente intermediada al menos por una serie de algoritmos. O sea, cuando yo busco información política en Google, no estoy llegando a la información de manera directa, estoy llegando a la información a través de miles de caminos que son otro mecanismo de intermediación, pero que en cuanto que es un mecanismo de intermediación oculto, en el sentido de que no sabemos en qué consiste, no afecta o no nos genera sospechas. Entonces, esa intermediación, en mi opinión, no es del todo cierta. Ha sido sustituida por otra, y es en esa otra donde radica el nuevo diseño de la democracia. No sé si me explico. O sea, el nuevo diseño de la democracia radica en entender cómo estas nuevas instituciones de intermediación, que se podría aplicar a los partidos o a las instituciones, se adaptan a estas nuevas dinámicas de la política. Y eso yo creo que afecta en tres campos, y perdón porque me estoy enrollando. El primero es, gracias a la tecnología es mucho más fácil que la sociedad se organice, y eso es evidente. O sea, los ciudadanos pueden buscar a otras personas como ellos, con afinidades de intereses, para promover causas. Y ahí el coste de entrada en el ámbito político, en la arena política, ha bajado infinito, ¿no? No hace falta tanta financiación, como bien decías, no hace falta tener relaciones mediáticas, sino que es mucho más fácil organizarse. Es mucho más fácil influir en la agenda mediática, como bien ha explicado Sara previamente. Pero donde está el gran reto para que esto afecte a la democracia es en adaptarla en la institucionalización de estas cosas. O sea, para que esto no se quede en ruido, tanto la organización como la agenda, y se transforme en decisiones públicas, es necesario, de alguna manera, adaptar las instituciones o adaptar los mecanismos de institucionalización de la participación política. Y ese creo que es el gran reto. O sea, que hoy en día la participación política, como consecuencia de las redes, se mueve en el ámbito de lo informal, y hay un gap enorme entre lo que se mueve en la sociedad y lo que llega a las instituciones. Las instituciones tienen que ser capaces de crear esos puentes. Y luego todo esto también me parece que también influye en el ámbito del contenido del mensaje, porque lo que estamos viendo es que cada vez tiene mucho más fuerza el ámbito de las emociones, ¿no? Estamos viendo en estas campañas electorales la emoción, lo que se habla, la emoción del miedo, la emoción del odio. Entran en juego las emociones de los ciudadanos en las redes sociales. Sara. Claro que sí, es lo que nos mueve, y están diseñados los algoritmos precisamente para captar nuestra atención, que es mucho más fácil de cautivar precisamente a través de emociones como la ira o el miedo, que son lo que más nos afecta. Y esto nos lleva a que acabemos planteándonos estar en una situación en la que valoremos más los mensajes por su contenido emocional que por su contenido real. Y ahí nos hace falta mucha educación al ciudadano y también ayudas para poder desarrollar el pensamiento crítico y el juicio crítico de los mensajes. Concienciación y responsabilidad ciudadana, ¿no? Esto los consultores lo sabéis muy bien, ¿no? El tema de cómo llega a través de las emociones. Sí, porque, o sea, hemos convertido como en una especie de regla esto de que la forma es fondo, ¿no? Pero claro, hemos dicho la forma es fondo y nos hemos quedado con la forma, en lugar de darle forma al fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es el gran peligro, que al final todo se convierte
en algo inmediato, o sea, en el que como la emoción se mueve en el plano de la hora, o sea, las emociones no suelen sobrevivir en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la política se vuelve absolutamente cortoplacista y en cierta forma contradictoria, porque a lo mejor la emoción de hoy, que es el odio, tiene que conjugarse con una emoción de mañana que sea la ilusión. No sé si me explico. Y aunque eso te genere trasladar mensajes contradictorios, no hay problema, porque la política vive radicalmente al día, ¿no? Entonces, yo creo que el peso de las emociones es determinante, pero que además acaba condicionando elementos tan esenciales como el tiempo o el espacio de la política. ¿Y desconfianza con todo esto que salen los cibos, los bots, que sabéis mucho? ¿No hay también cierta desconfianza de decir, bueno, ¿y qué es verdad y qué no es verdad? ¿No? Te encuentras con muchas noticias y no, esta noticia es falsa, es un fake. El Papa Francisco hace 5 años, de manera, en mi opinión, premonitoria, definía la era en la que vivimos como la era de la desconfianza. Y yo le he dado muchas vueltas a partir de ahora. ¿Por qué en ese momento? Pero hoy lo estamos viendo de una manera directa. La entrada de la inteligencia artificial y esa capacidad de generar realidades virtuales o alternativas que sin que sea fácil detectar su falta de autenticidad, está resultando determinante. En la campaña de México, que es la más reciente o la más grande que tenemos para este año, estamos viendo cómo se han empezado a lanzar acusaciones de utilización de inteligencia artificial para crear determinados contenidos, pero ha cogido mucha más fuerza todavía el uso de la inteligencia artificial como excusa para negar determinados comportamientos. Entonces, la inteligencia artificial se ha convertido en la herramienta perfecta para sembrar la desconfianza. Todo lo que de alguna manera se haga público o te pillen, puedes achacárselo a la inteligencia artificial y, por tanto, al menos generar el virus de la duda, que acaba siendo determinante, porque hace muy difícil, de alguna manera podemos hablar de un relativismo 2.0 que hace que todo lo que está ocurriendo sea cuestionable y, por tanto, no genere ningún tipo de certeza. ¿Y cómo atajamos todo eso? Hay soluciones tecnológicas que se están estudiando. Entonces, por ejemplo, para los deepfakes se está hablando bastante de la generación de marcas de agua. DeepMind ha sido los primeros que han sacado una. Entonces, esto sería una especie de marca que todo el contenido viene marcado, pero no a ojo humano, sino que solamente una IA específicamente entrenada para detectarlo lo puede ver. Entonces, cuando nos llegase un deepfake, podríamos saber que se ha generado pues, con DeepMind o con el que fuera. ¿Tú crees que esto para el espectador que está viendo su Twitter o está viendo tiene que ser desde alguna institución o desde el periodismo el buscar esta marca de agua. Y desde luego que la idea tiene bastantes problemas, porque ¿y si no utilizamos DeepMind o DALL-E o lo que sea y utilizamos otra IA entrenada por otro sitio que no lleve la marca de agua? Pero bueno, se están estudiando cosas y se está estudiando también, sobre todo, mecanismos para poder comprobar estas noticias falsas desde información disponible en Internet, desde fuentes veraces. Entonces hay protocolos que ya se están enseñando en escuelas e institutos, en los que se enseña, por ejemplo, a hacer lectura lateral, en la que uno va viendo la noticia y va buscando pues quién dice esto, dónde está publicado, qué intereses puede tener. Se van abriendo, es lateral porque vas abriendo pestaña tras pestaña en horizontal. Como nos quedan muy pocos minutitos por cerrar un poco, el tema entonces de las redes sociales realmente nos ha cambiado nuestra vida, nos ha cambiado, le dedicamos mucha más atención a las redes sociales, estamos perdiendo el tiempo más en las redes sociales en lugar de temas más importantes. ¿Qué análisis haríais? Yo creo que sí, que tiene un impacto personal, social y, por tanto, político evidente, ¿no? O sea, que acaba afectando, como decíamos, a nuestras formas. El Papa Benedicto lo decía con mucha gracia, ¿no? Que había cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de leer. O sea, hacía una enumeración infinita de todas las cosas que habían cambiado. Y eso creo que es una realidad y que a veces estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. La clave es que todos esos cambios y esos comportamientos no son obligatorios. No sé si me explico. O sea, que seguimos teniendo la libertad de condicionar el uso que hacemos de las redes y que no estamos condenados, por decirlo de alguna manera, a perder el tiempo en las redes o a utilizarlas de una manera somos libres, de una manera o de otra. Sí, pero que es determinante porque hay una cierta sensación y a veces pues en la propia declaración de Zuckerberg en el Senado acaba habiendo una cierta sensación determinista de que las propias herramientas acaban condicionando la situación. Yo creo que la favorecen y es evidente que el diseño de las herramientas favorece determinados comportamientos que, en mi opinión, nos privan de libertad, pero no la condicionan de una forma determinante. No te la condicionan, pero sí que es verdad que para estar informado muchas veces o te vas a las redes o al final... No, 100%, pero que tienes, o sea, como bien explicaba, tienes formas de tratar de educarte a ti mismo en ese uso responsable y en ese uso inteligente
Pues para no perder el tiempo, para que te sean una herramienta que puedas utilizar con eficacia y para que no te acabe lastrando tu forma de ver el mundo, por así decirlo. Desde tu Pues perspectiva, Sara. yo añadiría que es cierto que tenemos libertad de utilizarlas de una manera u otra, pero que dañan nuestra propia libertad, porque desde el punto de vista de cómo están hechos los algoritmos, esa capacidad de atención que tenemos la vamos perdiendo, y ya empieza a haber estudios muy concluyentes al respecto. Perdemos capacidad de atención por estar demasiado tiempo en redes sociales, por leer de manera diferente y desacostumbrarnos a hacer la lectura de un libro normal. Perdemos capacidad de atención, y la pérdida de capacidad de atención resulta en una pérdida de fuerza de voluntad. Somos menos capaces de hacer lo que queremos hacer, somos menos libres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo estas herramientas nos afectan y utilizarlas de manera responsable, asegurándonos de que el impacto a largo plazo no nos sea negativo. ¿Y qué consejos darías para terminar? ¿Qué consejos darías para hacer ese uso responsable de las redes? Sí, pues, ¿Mirarlo muy poquito al día? ¿Mirarlo mucho? ¿Cómo lo harías? Yo, como lo hago yo, Ajá. y es habiendo intentado ver todos los estudios que tenía disponibles, es haciendo apagones. Haciendo apagones y determinadas tareas, no confiando siempre en, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahí yo meto todas las tecnologías, pues redes, etcétera, todo. Correo electrónico, todo. WhatsApp, todo. Entonces, la idea es que tú no lo utilices siempre Durante determinados intervalos del durante día. determinados intervalos del día y para determinadas tareas. Por ejemplo, ahora que nos estamos acostumbrando mucho los investigadores a utilizar inteligencia artificial para escribir o para revisar estudios, pues de vez en cuando lo hago a mano. Y en general tener periodos de desconexión total, sin móvil, sin correo, trabajando a papel y lápiz, que por cierto es súper importante seguir trabajando con papel y lápiz porque está demostrado que se retiene mejor, que se reflexiona de manera más profunda. Tenemos que tener mucho cuidado para utilizar la tecnología para que nos haga avanzar más rápido normalmente, o el 80% del tiempo, pero el 20% del tiempo seguir utilizando nuestras propias habilidades para no perderlas, porque sabemos que lo que no se usa se acaba atrofiando. ¿Y Rafa, tu truco? Para no verte abducido O sea, por mi las redes truco sociales. Por complementar, porque es todo lo que se ha dicho, y además, en mi caso, como me dedico a cierta forma al pensamiento político, tratar de garantizar la pluralidad. O sea, otro de los grandes problemas de las redes que no se ha señalado es que acaba generando pues unas dinámicas de retroalimentación y de fomento de sesgos, ¿no? Entonces, yo sí que hago un esfuerzo permanente por tratar de mantener, ya sea en la lista de personas que sigo en X o ya sea en los medios de comunicación que leo a diario, de forzarme a esa pluralidad, aunque muchas veces me genere rechazo o me genere sensaciones contrapuestas, pero obligarme todos los días a leer al menos 7 medios de comunicación, no en profundidad, para tratar de no perder una visión más general del mundo, ¿no? Buena idea. Pues un verdadero placer, Rafa, un verdadero placer, Sara. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este espacio de la gran pregunta. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora para hablar de los liderazgos en la política y de educación. Muy buenas noches.